Aquí tenemos una hembra de codorniz Isabela y se aprecia perfectamente por lo clarita que tiene todo lo que es la pechuguita y sobre todo lo que aquí decimos la corbata, justo debajo del pico. Si observáis, aquí en la parte baja lo tiene totalmente color crema, clarito y sin ninguna mancha roja que nos pueda hacer ver que puede ser un macho. Ahora vamos a ver el macho, pero esta, como digo, claramente una codorniz Isabela de las especies ponedoras que hay, evidentemente ponedoras de muy buena calidad y que dan muy buenos resultados. Aquí tenemos otra codorniz Isabela, igual que la anterior, pero se ve claramente que este es un macho. No solo porque tiene más tostados los laterales, hay machos que tienen muchas más señales, sino porque si le miramos debajo del cuello podemos ver esa corbata típica donde se aprecia esta tira oscura, característica en los machos en la mayoría de las especies de este tipo de codornices. Hombre, también quiero que sepáis que en algunas especies o en algunos ejemplares de la misma especie se nota mucho más porque sus características enseguida nos dicen si son machos o hembras, pero que en otras es muy difícil y esos rasgos están menos señalados. Esta codorniz es más pequeña, ya varía el color y podemos decir que es una codorniz hembra. De vuelo, más pequeñas, más nerviosas, evidentemente son descendientes de las que podemos encontrar por los campos y hacemos lo mismo. Para distinguirlo si es macho o hembra, cogemos por el pico y vemos que la parte de abajo es totalmente color crema. Es la señal de que esta codorniz es una hembra de codorniz de vuelo. Si vamos ahora a la jaula de nuevo, pues cogeremos una de la misma especie pero macho y veremos la diferencia. Aquí tenemos el macho de la codorniz de vuelo, donde ya en la cara, en las mejillas y en la pigmentación se nota un color más tostado, más oscuro y a simple vista ya no hace falta ni mirarle la corbatita, como decimos, de debajo del pico porque se puede apreciar que lo tiene todo oscuro y bien oscuro. Lo que ocurre que tanto en esta como en otras especies hay veces que los machos se diferencian más claramente de las hembras y otras que los machos pues presentan un colorido menos diferente al de las hembras y hay que fijarse mucho más en estos detalles. De todas formas quiero comentaros que estos ejemplares que estamos viendo y que nos están sirviendo de ejemplo para este vídeo son adultos y que los rasgos los tienen ya más marcados, pero que el tema de la corbata se ve ya cuando aún son jóvenes. Pero una pregunta que me hacéis en más de una ocasión es: ¿y si la codorniz es blanca? ¿Cómo distinguir el sexo de una codorniz si el color no la delata en ninguno de los sentidos? Pues tan fácil como estáis viendo en estas imágenes. Si es macho, al apretar de dentro a afuera, ahí como veis, saldrá una espumita que no es otra cosa que el semen del macho. Si es hembra, por mucho que apretemos, no vamos a conseguir que salga nada. Es una técnica que viene muy bien para ejemplares en los que tengamos dudas o sean de pluma blanca. Estos son unos consejos muy básicos, pero que pueden venir muy bien si es tu caso de que estás comenzando en esto de la cría de codorniz y demás.